¿Cómo cambian tu músculo, tu hígado, tu grasa conforme te pasan los años? ¿Cómo cambia tu metabolismo? ¿Por qué tienes tendencia a acumular más grasa en la barriga y especialmente qué puedes hacer para evitarlo? El estudio del envejecimiento no puede separarse del estudio del metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que te permiten generar energía para dar soporte a tu vida, a la vida en general. Y no es algo estático, va cambiando con el paso de los años. Conforme pasa el tiempo, tu metabolismo cambia, lo que finalmente se refleja en tu apariencia y en el riesgo de enfermedad, que es más importante todavía. Te preguntarás, por lo tanto, cómo cambia mi metabolismo conforme envejezco. Pues vamos a ver eso en el vídeo de hoy, paso por paso, para finalmente ver una serie de soluciones propuestas para mejorarlo. Eso sí, sin entender el problema vas a desconocer el por qué esas soluciones son las que son la clave y no son otras. Así que te recomiendo que veas el vídeo completo. Primero, vas perdiendo sensibilidad a la insulina conforme pasa el tiempo, incluso en personas sanas no diabéticas. Cuando analizas a las personas más longevas del planeta, centenarios, incluso supercentenarios, te das cuenta de que su sensibilidad a la insulina es muy buena hasta muy tarde. En este estudio, centenarios tenían mejor sensibilidad a la insulina que controles hasta 25 años más jóvenes. Es decir, que mantener una buena sensibilidad a la insulina es algo característico del buen envejecimiento, del envejecimiento saludable. Te puedes estar preguntando, Borja, ¿qué era eso de la sensibilidad a la insulina? Digamos, el grado de facilidad que tiene la hormona insulina para actuar en tu organismo y cumplir su misión. Cuando la insulina tiene dificultades para ejercer sus funciones, hablamos de resistencia a la insulina. Veremos un poco más adelante que esto no es irremediable, ni mucho menos. Segundo problema, conforme pasa el tiempo, los años, las décadas, ganas peso y ganas porcentaje de grasa. Desde los 40 años a los 70, ganas una media de 0,3 kilogramos en el hombre y 0,5 kilogramos en la mujer por año. El peso después se mantiene estable y desciende un poco en los últimos años de vida. Este es un patrón que se repite en casi todos los estudios, un patrón bastante conservado, y tiene su explicación. En cuanto a la composición corporal, el porcentaje de grasa también se incrementa en torno al 1% al año, tanto en mujer como en el hombre, desde la cuarta década de la vida, fíjate, para volver a descender ligeramente en los últimos años de vida. Lo opuesto ocurre con el músculo y con el hueso, y también con órganos metabólicamente sanos y activos metabólicamente como el hígado. Y claro, tenemos un problema, porque perdemos poco a poco los tejidos metabólicamente más activos. Esto reduce la energía diaria que tu cuerpo gasta. De hecho, nuestra tasa metabólica basal se reduce unas 4 kilocalorías por año, incluso después de ajustarla a la composición corporal. Es decir, incluso si no perdemos nada de músculo. El TEF, el gasto energético que dedicas a digerir, absorber, almacenar los nutrientes presentes en los alimentos, también se reduce con el tiempo. En resumen, conforme pasan los años, gastas menos energía. Y claro, si no modificas tu ingesta energética, y no solemos hacerlo hasta las últimas décadas de la vida, ese menor gasto condiciona un aumento de grasa corporal, lo que explicaría por qué seguimos ganando grasa conforme pasa el tiempo. No es tan difícil de comprender. Nos movemos menos, entrenamos cada vez menos, comemos lo mismo o más y tu cuerpo gasta menos energía. Pero la cantidad absoluta de grasa acumulada no es ni siquiera lo más preocupante, salvo casos extremos, claro. Lo más preocupante es el lugar donde esa grasa tiende a acumularse, en los órganos o vísceras y también en el músculo, lo que empeora su función. Los órganos no están preparados para asumir una gran carga de grasa. Y lo que hacen cuando tienen grasa visceral es liberar continuamente a la sangre los llamados ácidos grasos libres. Podrás decir que esto, que no tiene mayor repercusión, que ya se usarán los ácidos grasos libres para generar energía o se oxidarán y demás. Bien, estos ácidos grasos libres se pegan a otros órganos y tejidos, aumentando la resistencia a la insulina. De hecho, tenemos el tejido adiposo como una forma no solo de almacenar energía excedente, sino de proteger a otros órganos de un acúmulo patológico de grasa. Porque la grasa tiene que estar en el tejido adiposo, no en el corazón o en los riñones. Si la grasa se queda donde se tiene que quedar, en los depósitos subcutáneos, adiposos, pues no va a generar mayores problemas. Pero no siempre ocurre así. Algunas personas tienen mayor capacidad para almacenar grasa subcutánea y otras mucha menor capacidad. Por eso existen los llamados TOFI, Thin Outside, Fat Inside. Personas aparentemente delgadas a la vista del público,
pero que almacenan mucha grasa visceral. Y es por esto, tienen un tejido adiposo que no cumple bien con su función. No pueden almacenar mucha grasa en sus depósitos subcutáneos. En parte, almacenar grasa debajo de la piel, grasa subcutánea, es protector para la salud, hasta un punto, hasta siempre un punto, una línea. Pero sigue la película. ¿Qué empieza a ocurrir a partir de los 45 o 50 años? Pues las hormonas sexuales, ¿verdad? Las hormonas sexuales se reducen mucho. Tu biología quiere que seas ágil, fuerte, pero sobre todo mientras te puedas reproducir, porque piensa que ese es el objetivo de la vida, perpetuarse. Como se dijo en Jurassic Park, la vida siempre se abre camino. Life finds a way. Durante las décadas más jóvenes tenemos el estímulo de las hormonas sexuales, que son como un retén que evita que perdamos músculo y acumulemos innecesariamente grasa, incluso cuando no entrenamos demasiado. Por supuesto, un mal estilo de vida puede saltarse estos retenes, pero es más sencillo ganar grasa y perder músculo a partir de los 45 o 50 años, cuando ya no tenemos esa protección, ese impulso de las hormonas sexuales. Pero es que además tu fisiología cambia sustancialmente, y prueba de ello son los siguientes cambios específicos en tejidos corporales concretos que ocurren con la edad. Primero, los adipocitos, las células donde almacenan la grasa. La cantidad de grasa visceral o mental y mesentérica se incrementa. La sangre drenada de esa grasa, ¿dónde va? Pues va a la vena porta y por tanto directamente al hígado. Esta grasa va liberando ácidos grasos continuamente que llegan al hígado y se almacenan interfiriendo con sus funciones. Por eso la grasa visceral está estrechamente relacionada con el hígado graso. Y el hígado es el principal órgano regulador de tu metabolismo. Un hígado enfermo equivale prácticamente a un metabolismo enfermo. Por eso tener grasa visceral es tan delicado. Tanto la grasa visceral como la grasa subcutánea, cuando es excesiva, libera ácidos grasos a otros tejidos como el músculo, generando un concepto que se llama lipotoxicidad. No sé si lo habrás escuchado, pero es un concepto muy interesante. Es decir, toxicidad inducida por grasa. Acabamos con un exceso de grasa que empeora el funcionamiento de muchos tejidos y órganos. La pregunta es, ¿por qué almacenamos grasa visceral? Por un lado, porque cambian tus adipocitos, las células que almacenan grasa. Estas células se rodean y se infiltran de otras células inflamatorias, que digamos las envuelven y favorecen lo que conocemos como inflamación crónica de bajo grado, un problema de salud importante. Los adipocitos inflamados y enfermos tienen más problemas para usar eficientemente esa grasa, por lo tanto la acumulan y digamos que la bloquean. Segundo, disminuye la capacidad proliferativa de estas células, es decir, no se forman nuevos adipocitos, por lo que cada vez tenemos menor capacidad de seguir almacenando grasa. Esto podría parecer bueno. Dirás, claro, ya tengo un límite, ya no puedo almacenar grasa. Bien. No, no es tan bueno. Y no es tan bueno porque la grasa peligrosa es la que no se puede almacenar en el tejido subcutáneo, ya que acaba siendo grasa visceral de forma forzosa. Pero el tejido adiposo también tiene un rol endocrino, secretando hormonas, por ejemplo, las adipoquinas. Una de ellas, la adiponectina, está incrementada en niños y centenarios en comparación con no centenarios. Es una hormona protectora del metabolismo, que disminuye cuando tenemos alteraciones metabólicas. Por otra parte, el músculo. ¿Qué pasa? Hemos hablado de la grasa y no del músculo. El músculo empeora su función mitocondrial con el paso del tiempo. Disminuye las células satélites, las células madre del músculo. Y muchos miocitos, células musculares, se atrofian. Además, como sabes, se desarrolla la llamada resistencia anabólica. Tu músculo es más reacio a responder ante señales anabólicas como puede ser la proteína o el entrenamiento. Visto el problema y los cambios asociados a la edad en tu metabolismo y tejidos metabólicamente activos, veamos ahora estrategias útiles para mejorar ese metabolismo, ese músculo, ese tejido adiposo conforme envejeces. Primero, la DEA. La DEA es una hormona suprarrenal cuya concentración disminuye con la edad y se cree que es culpable de parte de este declive metabólico asociado a la edad. Algunos estudios reflejan de hecho una mejor composición corporal a partir de los 50 años cuando nos suplementamos con DEA, hormona que puede convertirse después a otros andrógenos. Entrenamiento de fuerza. La pérdida de fuerza es todavía más rápida que la pérdida de músculo. Pierdes de un 2,5 a un 4% de fuerza por año, pero solo un 1% de músculo por año. Por lo tanto, el foco no debe estar ni siquiera en ganar músculo, sino en ganar fuerza. De forma secundaria vas a ganar músculo sí o sí si te centras en ganar fuerza. Este es sin duda el consejo más importante de hoy para envejecer con salud. Restricción calórica moderada. La reducción en la ingesta calórica sin malnutrición, esto es importante, incrementa la esperanza
esperanza de vida y protege frente a muchas enfermedades. Sin embargo, deberíamos encontrar una fórmula personal, intransferible, una fórmula tuya, para alcanzar ese déficit calórico sin tener que estar restringiéndote continuamente o limitando lo que comes, puesto que esto pues tiene un impacto psicológico nada saludable. Precisamente muchas personas han conseguido integrar bien el ayuno intermitente en su día a día y les ha funcionado pues bastante bien para reducir ligeramente la ingesta calórica sin tener una sensación de restricción, puesto que al reducir la frecuencia de comidas, las comidas que sí hacemos suelen ser algo más grandes de lo habitual, y aún así el ayuno intermitente consigue una restricción calórica leve, lo suficiente para no ganar grasa con el paso del tiempo o incluso para perder grasa. En todo caso, el ayuno intermitente no es la única herramienta para conseguir llegar a ese déficit calórico, y en este otro vídeo te dejo otras muchas que puedes repasar. Hablemos de la TRT. Cuando las concentraciones de andrógenos son clínicamente bajas, su reposición ayuda a preservar la masa muscular y el hueso. Además te ayuda a que no ganes tanta grasa. El hacer una TRT cuando partimos de unos niveles de andrógenos normales, pues no va a ocasionar mayor beneficio, y hay mucha gente buscando hacer esto. Y por supuesto, recuerda, dar dosis elevadas de testosterona no es hacer TRT, es otra cosa diferente. Proteína. Incrementar el aporte de proteína es necesario en personas mayores para conseguir una respuesta al ejercicio similar a la de personas jóvenes. No es necesario tomar una brutalidad de proteína, pero al menos intenta llegar a 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso y día. Leucina y HMB. El HMB es una molécula muy interesante. Es un metabolito, un producto de la leucina, un aminoácido. Ambas sustancias protegen frente a la pérdida de masa muscular en adultos mayores con sarcopenia, incluso sin ejercicio, lo cual es muy interesante. Te propongo hacer un vídeo solo del HMB, sus beneficios, qué es, dónde se consigue. Si te interesa, pues ya sabes, déjamelo en los comentarios. Y por último, ácidos grasos omega 3, que mejoran la función muscular, pero por mecanismos todavía muy desconocidos. Y ahora has entendido pues un poco mejor cómo evoluciona tu metabolismo, hígado, grasa, por qué almacenas tanta grasa a nivel central, a nivel visceral, y qué puedes hacer para mejorar esta situación y envejecer con salud, o con toda la salud que podamos envejecer. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por aprender un día más. Nos vemos en el siguiente vídeo, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.